Hola jóvenes, espero que estén excelentes. Vamos a comenzar. Una disculpa aquí. Realmente les diría que vamos un tanto desfasados con las sesiones en cuanto al contenido, pero la realidad es que no. Más o menos había planteado que se revisara obesidad y cirugía bariátrica, diabetes mellitus, diabetes gestacional, insuficiencia renal con y sin trasplante y con y sin diálisis justamente. VIH queda, y ya de eso queda justamente inmunocompromiso, ¿no? Es justo esto de VIH, queda anorexia y trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pues realmente ya nos quedan como unas 2, 3 sesiones más. Aparte de que ahorita hay que ir revisando algunos artículos y también para dar prioridad a que terminen el curso que estén tomando. Recuerden que de preferencia la constancia se tiene que cargar el día sábado, 7 de abril, y finalizamos el 20 para poder reportarles evaluaciones. Tenemos por ahí algunas actividades que no le hagan mucho caso a esta parte de la fecha de entrega, sino más bien el llevarlas. Les he cargado algunas cuantas lecturas para que vayan reforzando principalmente y pues me gustaría más bien que enfocaran toda su atención en si están haciendo prácticas o en el curso. Entonces, en lo que es referente al protocolo de atención para un paciente que tiene el diagnóstico de VIH, como hemos estado revisando durante la experiencia educativa, cambiará un tanto en virtud de si hablamos de un paciente de primera vez o un subsecuente. También recuerden que hemos estado observando si vamos a recopilar información subjetiva, qué es lo importante, y la información objetiva, qué es lo que qué es lo que debemos de priorizar. En cuanto a la información subjetiva, es importante conocer el motivo de la consulta que nos está refiriendo el paciente y los signos y síntomas de forma general, es decir, si siente cansancio, debilidad, presenta insomnio, presenta dolores de cabeza intensos, y en este caso en puntual debemos de hacer un seguimiento muy cauteloso de cualquier exceso o deficiencia de los nutrimentos, especialmente por algunos, como es el caso del zinc, el selenio, el hierro y las vitaminas A y B12, que normalmente en el VIH suelen tener un papel importante. ¿Por qué? Porque hablamos del inmunocompromiso y al existir un déficit de estos, pueden exacerbarse las patologías que se estén presentando al momento. También es importante que estemos preguntando por signos, o más bien dicho, síntomas a nivel gastrointestinal, y dentro de ellos cambios en el apetito y cómo ha sido la evolución en cuanto al peso, porque una realidad es que en los periodos agudos de la enfermedad muchas veces se cursa una pérdida que puede ir de moderada a grave, y en los periodos de recuperación muchas veces se da un ligero aumento. También en cuanto al estilo de vida, creo que aquí no cambia mucho el contenido respecto a otras patologías. Es importante que nosotros tengamos conocimiento del tipo de actividad física que se está llevando a cabo, el ejercicio, el tiempo, la duración, la frecuencia, la intensidad, los hábitos dietéticos, si se acompaña con el consumo de algunas otras sustancias, como es el alcohol o bien el tabaco, incluso drogas, intolerancias y alergias alimentarias. Aquí también es muy importante porque al estar inmunocomprometidos, cualquier intolerancia se puede traducir en malnutrición. Y también hacer un seguimiento de cómo se está valorando la imagen corporal y los miedos en cuanto a las fluctuaciones que se presenten en el peso.
puede existir un miedo, incrementado a la pérdida de peso o a la ganancia de peso. Y también, pues, cuál es el estado anímico en general de nuestro paciente. En cuanto a la información objetiva, un segundito. La información objetiva, pues todo lo referente a estatura y peso y todo lo que podamos sacar del peso. Aquí sí vamos a hacer, como se dice ahora, vamos a hacer pesocentristas, ¿no? Pero más que nada porque queremos hacer un seguimiento de la desnutrición si se está presentando. Pero también debemos de valorar datos de lipodistrofia y se pueden presentar dos situaciones, una lipohipertrofia y una lipoatrofia. Entonces, razón el juego de palabras, ¿no? Pero es básicamente alteraciones en el tejido adiposo. Y en el caso de la lipohipertrofia, muchas veces debemos de hacer un seguimiento muy cauteloso de cambios en el perímetro del abdomen y pliegues, el subescapular y el suprailiaco. En el caso de una lipoatrofia, vamos a medir cuál es el perímetro de cadera, el perímetro de brazo y el pliegue tricipital. Me gustaría aprovechar a mencionar que cuando hablamos de desnutrición, muchas veces debemos de hacer una medición de la circunferencia braquial, bueno, el perímetro del brazo, ¿sale? Además de considerar cualquier otro parámetro que nosotros consideremos importante. En cuanto a la parte bioquímica, creo que van incluidos todos los exámenes de sangre básico, es decir, la química sanguínea, el perfil de lípidos es importante por el cambio que se da derivado de una lipodistrofia. También es importante que incluyamos la biometría hemática, pruebas de función hepática y ahorita voy a hacer pausita en los micronutrimentos. Ahora me voy a regresar aquí a la parte de virológicos e inmunológicos porque debemos de conocer cuál es el nivel de carga viral y la cantidad de linfocitos TCD4. Aquí nada más pequeño dato curioso del día, los linfocitos T, esto de CD, recuerden que hay diferentes números, es como cluster differentiation, es decir, la agrupación de diferenciación. Por esto es que tenemos linfocitos TCD4, los 8, que son los más reconocidos en su papel en la salud. Sin embargo, hay muchos más. En cuanto a los micronutrimentos, pues debemos de evaluar los que les había mencionado al inicio. Zinc, selenio, vitamina A, vitamina B12, hierro y magnesio. Dentro de la parte clínica, absolutamente toda la información médica, ¿sale? Sobre todo, debemos de estar identificando y diagnosticando un síndrome de desgaste asociado a VIH. Es decir, el paciente presentará una pérdida de peso que superará el 10%, fiebres, diarreas y debilidad en general durante 30 días o más. Aquí el tiempo es una característica importante. Y también en cuanto a la parte de los medicamentos, es importante que se conozca cuál es el tratamiento antirretroviral que se está administrando, cuándo empezó, cuál es el esquema y familiarizarnos nosotros con los efectos secundarios que tiene, sobre todo porque debemos hacer un seguimiento de la interacción con los nutrimentos que se estén dando. También muchas veces se dan hipolipemiantes, agentes antihipertensivos o antidiabéticos orales, antibióticos, antifúngicos, esteroides, o sea, toda esa información es muy, muy importante. Yo diría que estos dos que tenemos aquí son los que nos van a ayudar
a plantear la estrategia realmente. En cuanto a la parte de la energía, de la dietética, pues lo de siempre, ¿no? Evaluar cómo es el consumo de macro, micronutrimentos, cuál es el consumo real, cuál es el porcentaje de adecuación, cuál es la distribución, aspectos cuantitativos de la dieta, sobre todo por el tema de la lipodistrofia, debemos evaluar cuál es la calidad de las grasas. En cuanto al síndrome de lipodistrofia, que tiene un nombre muy rimbombante, ¿verdad? Son básicamente estos cambios que se dan en la forma corporal, es decir, tejido adiposo, y consecuente de ello existen alteraciones metabólicas. Entonces, cabe destacar que es de origen multifactorial, sin embargo, el tratamiento antirretroviral es el agente causal en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar normalmente en este síndrome de lipodistrofia? Se acumula la grasa a nivel visceral y o puede existir depresión de la grasa subcutánea o ambas, es decir, a lo mejor la grasa a nivel periférico se depleta y la grasa visceral se acumula. También, aparte de esta zona abdominal o visceral, tenemos una acumulación en la región dorso-cervical y en el pecho, y la grasa se depleta en extremidades, sobre todo glúteos, cara y, pues bueno, brazos, ¿no? Además de esto, se acompaña un efecto de dislipidemia. Recordemos que se puede presentar en estos casos hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias a expensas de una elevación del colesterol de baja densidad y disminución del colesterol de alta densidad. También por este efecto lipotóxico se acompaña una resistencia a la insulina. Sin embargo, la resistencia a la insulina puede, o mejor dicho, en gran medida es multicausal. No lo podemos atribuir al efecto lipotóxico, sino también al efecto que están teniendo los antirretrovirales. Ahora, dentro del análisis de la información, derivado al cambio que estamos mencionando ahorita, es importante que usemos otros métodos, de preferencia contar con un equipo de calorimetría indirecta, porque el gasto energético se modifica en virtud de estas alteraciones corporales. Sin embargo, si no es posible, utilizaremos las fórmulas de estimación que nosotros usemos, ¿no? Ahí puede ser Harris y Benedict, Nitin, Pau OMS, Valencia, Owen, Leonas, entre muchas otras más. Sin embargo, en el caso de Harris y Benedict, muchas veces hay una variación de un 30%, de un 9 a un 30%, ¿sale? Entonces, independientemente de la fórmula, hay que recordar que las fórmulas muchas veces están desarrolladas para adultos sanos. Entonces, pues naturalmente un paciente con VIH no lo podemos considerar como un adulto sano, perdón. Entonces ahí como que va a ser el único detalle que debemos estar cuidando muchísimo. En cuanto a la parte de las proteínas, dependerá si mi paciente está estable o bien se encuentra bajo una situación de estrés fisiológico, se estén presentando pues múltiples enfermedades, porque si estamos en estrés fisiológico es importante que administremos incluso un poco más de proteínas, pudiendo ser incluso un rango de 1.2 hasta 2 gramos por cada kilogramo de peso corporal. En cuanto a los objetivos del tratamiento,
a todos nos resulta bastante obvio o bastante evidente que en primera instancia debemos de garantizar el estado nutricional adecuado para que resultado de este estado nutricional, el sistema inmunológico esté bien y se pueda encarar una situación de infección. Sobre todo porque es normal que en VIH muchas veces tenemos infecciones oportunistas y recordemos que estas se presentan en individuos que tienen un grado considerable de inmunosupresión. Entonces, aquí también partimos de lo básico. En la evaluación del estado nutricional, tengan presente esta imagen que les compartí en su momento, ¿no? Del estado de una ingesta inadecuada hasta llegar a esta morbimortalidad, que era como una flechita curva descendente. Y recuerden que de esto va de la mano con el estado nutricional y el sistema inmunológico. Entonces, pues resulta importante que nuestro tratamiento aporte lo necesario, pero no solo hablar de una ingesta adecuada, sino también hablar desde la integridad del ser, es decir, poder marcar estrategias puntuales que impacten a la hora de la comida, preparaciones que sean inocuas y no representen un riesgo, promover un entorno alimentario saludable para mi paciente, identificar conductas de riesgo, ¿vale? También que nosotros promovamos un peso saludable, sobre todo el énfasis en prevenir alteraciones de la masa muscular, porque es todo un desafío derivado a que gana el componente graso. Entonces, si gana componente graso, ¿qué voy a tener por resultado? Pues naturalmente alteraciones metabólicas, ¿no? Recuerden, el tejido adiposo es un tejido endocrino muy importante, pero dependerá en gran medida cómo está esa composición, cómo está la funcionalidad de mi tejido adiposo. También que, bueno, esto es un poquito reiterativo, prevenir las deficiencias nutricionales, optimizar el perfil metabólico independientemente de si estamos hablando de si está en riesgo o no, siempre es promoverlo, y el estilo de vida que prevenga complicaciones y también efectos adversos ante la medicación. Entonces, aquí siempre es actuar como un poquito más en pro del individuo, pero considerándolo como un todo, las múltiples esferas que nos conforman como seres humanos. Dentro de las bases del tratamiento nutricional, en el caso de la energía, pues normalmente, si estamos hablando de que es un momento estable, creo que no existe como mayor alteración, sino más bien hay que tener un enfoque preventivo de recaídas. Sin embargo, en los casos especiales, debemos estar cuidando muchísimo la energía, sobre todo cuando no tenemos una terapia y que aparte los linfocitos CD4 estén disminuidos y la carga viral elevada, existe un estado proinflamatorio, sobre todo que la PCR esté como lo quita, exista una infección oportunista activa y aunque no sea una infección oportunista, tengamos un evento de infección activo, en síndrome de desgaste, que recordemos vamos a considerar los 30 días previos al momento de la evaluación, y cualquier medicación que pueda tener un impacto en el consumo de alimentos. Y de hecho aquí me gustaría incluir cualquier signo o síntoma que pudiera repercutir en la ingesta habitual durante los últimos 15 días. Aquí sería algo que la literatura no lo agrega, pero pues todo esto que hemos visto, pues sí, sí es importante, ¿no?
Entonces, en estos casos que son especiales, siempre es importante aumentar la recomendación energética. Entonces, si a lo mejor no contamos con el equipo de calorimetría, nosotros al momento de estar haciendo la estimación, consideremos esos factores que es por proceso patológico. También en el caso de los macronutrientes, más allá de decir del 20 al 30 o del 15 al 20, esta situación, debemos de hacerlo acorde a la situación del paciente. Sobre todo en la parte de las grasas, que sean grasas que promuevan ese perfil metabólicamente sano y estable. Y cuidar muchísimo la parte del colesterol y de los ácidos grasos, sobre todo que ácidos grasos me aporten menos del 10% del volumen energético total, y en el caso del colesterol menos de 300 miligramos sobre decilitro, que aquí coincide con las recomendaciones que en general se da a la población adulta. En cuanto a carbohidratos y proteínas, obviamente van a ser en cantidades que sean acordes a la situación y acorde a lo que actualmente se prescribe. Hay que tomar con mucha cautela absolutamente cualquier tratamiento nutricional que sea un tanto disruptivo, porque se me viene a la mente, ustedes saben que para gustos los colores, y desgraciadamente en la realidad de la alimentación muchas realidades se superponen. Entonces, aquí pudiera ser que de pronto, de verdad, no, lo digo y diríamos que es cabelludo, pero es que no, puede pasar. En algún momento puede ser que algún profesional de la salud diga, voy a apostarle a la dieta keto en VIH. Se me ocurre. Entonces, si ustedes son de esa ocurrencia, la mejor recomendación que les puedo dar, busquen artículos científicos que ya lo hayan hecho, y en dado caso de que no haya información y ustedes estén súper decididos, lo tengan con cautela, tengan otro profesional de la salud, sobre todo que el equipo médico, enfermería y todo profesional que esté tratando con esta persona está enterado para poder actuar, ¿sale? Bueno, aquí pobre dieta keto, la vamos a dejar en paz, pero absolutamente cualquier dieta, ¿sale? También los macronutrientes importantes, les he dicho diferente, va cambiando un poquito, ¿no? Zinc, selenio, magnesio son como los básicos que debemos estar cuidando. Sin embargo, hablar de una deficiencia de magnesio es poco probable, no se puede dar. Zinc, selenio, derivado del desgaste, se requiere en mayor cantidad. Calcio, hierro, vitamina D, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, también es importante que estemos promoviendo su consumo de forma normal. En cuanto a las estrategias en la alimentación y el estilo de vida, debemos de hacer adecuaciones con base al estado fisiológico de nuestro paciente, acorde a su personalidad, lo que le gusta, lo que no. También dietas altas en fibra muchas veces se asocian, ay, perdón, aquí se ve como mal, de hecho aquí, ay, perdón, es que no lo estoy abriendo en PowerPoint. Si le pueden modificar ustedes, le puse dietas altas en fibra, se asocian con lipodistrofia, pero sonaría como que son malas, ¿no? Perdón, hay dietas altas en fibra, se asocian de forma positiva, ahí me faltó esta parte, con la lipodistrofia. Muchas veces dietas que cubren este supuesto de 14 gramos por cada 1000 calorías se asocian de forma positiva con la lipodistrofia. ¿Por qué? Porque disminuye lipodistrofia. Aquí reitero, cambien este apunte, o bueno, ustedes en sus anotaciones, por favor, cambien. También asegurar el consumo de los nutrimentos, y recuerden interacción nutrimento-alimento, porque a lo mejor el consumo viene bien, o sea, la ingesta viene bien, pero derivado de algún fármaco me está interfiriendo, o al revés. Y en el caso de aquellos pacientes que están presentando una pérdida involuntaria de peso, que estén
en el síndrome de desgaste por VIH, podemos optar por estrategias como el fraccionamiento de la dieta, ya sea en quintos, sextos, séptimos. También dar prioridad a alimentos densamente energéticos y también considerar complementos, suplementos o si llega a ser necesario, podemos optar por el soporte nutricional, ¿vale? Sobre todo si el paciente está muy, muy delicado, yo creo que el soporte nutricional va a ser la opción. Y pues el tratamiento siempre tiene que ser acorde al estado en el que esté mi paciente, las comorbilidades que estemos teniendo presentes y cualquier estrategia conductual que impacte positivamente en el estado de nutrición de mi paciente, porque un hecho es que esta parte anímica, recuerden que finalmente el sistema endocrino, sistema nervioso están interrelacionados y el sistema inmunológico no es la excepción. Entonces, promover un entorno que impacte de forma positiva en el estado anímico y por consecuente excita mayor motivación para hacer diferentes actividades. También la educación, no la educación de forma general, pero sí temas como, por ejemplo, qué es la infección por VIH, cómo repercute en el estado nutricional, el peso saludable, o sea, más allá de decir el peso teórico, o sea, cuando hablamos de un peso saludable, el tipo de tratamiento farmacológico y los efectos que muchas veces da, tanto a corto como largo plazo y en el cuerpo, no solo en la forma, sino metabólicamente hablando. Dislipidemia, resistencia a la insulina, lipodistrofia, pudiendo ser lipoatrofia o lipohipertrofia. También suplementos, complementos, soporte nutricional, medicamentos. Ay, y de hecho aquí se me pasó, a ver, denme un segundito. Sí, la medicina alternativa, ¿no? Como siempre en todos los padecimientos, preguntar por estos enfoques alternativos es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque saben que aquí en México tenemos unas creencias increíbles, extraordinarias y que datan en nuestra historia desde muchísimo más antes de la colonización. Entonces, pues quitarlo, ¿no? Nunca lo vamos a lograr, más bien saber qué es lo que están haciendo y pues evaluar si supone no un riesgo. En cuanto a la frecuencia de visita, dependerá. Si mi paciente está asintomático, está estable, va todo bien, nos podemos ver hasta 2 veces al año. Sin embargo, cuando está sintomático, pero está estable, dependerá, lo puedo ver de forma bimestral o trimestral. Si está en una etapa muy activa, pues muchas veces lo recomendable es que sea bimestral, o sea, por muy distanciado. Sin embargo, si está aquí no está tal cual colocado, sin embargo, si está en una parte crítica, pongamos el ejemplo, está recibiendo incluso soporte nutricional, pues normalmente lo puedo ver hasta una vez a la semana o una vez al mes, por muy poquito. Aquí es más bien acorde a las necesidades. Y si ya estamos hablando de que el paciente está recibiendo cuidados paliativos, pues igual, dependiendo del requerimiento, pero pues tratar de no dejarlo ahí a la deriva, ¿no? Decir, bueno, muchísimas gracias, ahí nos vamos. Bye. No, aquí tenemos que estar cuidando. Ahora, en cuanto a las partes de la visita subsecuente, la parte bioquímica no, perdón, la parte objetiva no cambia, de verdad no cambia, no le vamos a cambiar. Sin embargo, por ejemplo, la parte bioquímica, los nutrimentos, o sea, si lo estoy teniendo el paciente estable, no tengo datos que me estén orientando a una deficiencia o a un exceso, lo puedo pedir una vez al año. Sin embargo, si sí estoy teniendo datos clínicos, lo puedo solicitar, pudiendo ser cada 3 meses, cada 6 meses. Ahora, en la parte subjetiva,
pues saber qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, qué ha cambiado en el paciente, qué tanto se ha pegado al plan, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las fortalezas, qué fueron las cosas que más le costaron trabajo, cuáles de plano tenemos que cambiar porque a lo mejor ni siquiera van acorde al paciente y también cómo lo encontramos motivado o desmotivado, porque una realidad es que estas partes muchas veces van cambiando. Y en el analizar la información de seguimiento, vamos a valorar si la dieta actual está cubriendo los requerimientos de mi paciente, sobre todo cuando hablamos de los periodos que son agudos, y también establecer una relación entre los hallazgos que yo estoy teniendo. Entonces, siempre complementar, valorar al individuo desde la integridad. Y pues sobre todo, apapacharlos, ¿no? Sobre todo en esta parte de paliativos, desgraciadamente sí, muchas veces no podemos hacer gran cosa, simplemente modificar el tratamiento nutricional para que las molestias sean las menos. ¿Vale, chicos? Entonces, denme un segundito. Aquí les voy a compartir la pestañita del portal, que creo que es la que ya se está viendo. Aquí pues viene la presentación y tenemos dos articulitos, perdón. Uno es una tesis de maestría, está muy interesante, de hecho, habla de los puntos sobre el VIH y el manejo nutricional, incluso nos habla de la terapia para que nos analicemos un poquito. Y el segundo es una revisión de las complicaciones metabólicas con tratamiento antirretroviral altamente activo. Entonces, denle una revisadita a estos dos artículos. El que es más grandecito es el de la tesis. Esta es la tesis. No recuerdo muy bien cuántas hojas son, pero sí está largo. La revisión no tanto. Entonces, les estaré cargando la siguiente sesión en la semana siguiente. Ustedes, pues normal, recuerden que el 30 no tienen clases. Y por ahí, en la parte de trastornos de la conducta alimentaria, el enfoque que vamos a tener va a ser un tanto como lo hemos estado revisando, ¿no? A paciente primera vez, segunda vez, o mejor dicho, subsecuente, información objetiva, subjetiva, pero también les voy a dar unas cuantas herramientas que pues aquí es el área donde tengo un poquito más de expertise, entonces, para ayudarles, ¿no? Y que de hecho no aplica únicamente para trastornos de la conducta alimentaria, más bien dependerá si vemos ahí como de un paciente con el que lo podemos aplicar, se puede hacer. Entonces, por hoy es todo, chicos, es una sesión cortita, ya lo más grosso lo hemos revisado y les mando un abrazo, cuídense muchísimo.